descuento. Contrátalo ya. Cero costo de instalación, cero costo de instalación. Para navegar, para chatear, para compartir, para estudiar. Go, 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 go. CNT, go, 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 go. CNT, go. Internet con más velocidad. CNT te da más. Fibra óptica para navegar. Go, te da más. 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 Al mal tiempo, buena cara. Pinturas Unidas. Great Blue Vibes es el color que Pinturas Unidas propone para este 2024. Se trata de un color gris azulado, el cual refleja seguridad, confianza, tranquilidad y estabilidad. Transmite una sensación de serenidad, proporcionando espacios llenos de positivismo y calma. Que las lluvias no te quiten el sueño. Pinturas Unidas. Pinta bien. Llegaron los días sin IVA a Home Vega. ¿Estás remodelando o construyendo? Este es el momento que estabas esperando en Home Vega. Del miércoles 24 al miércoles 31 de enero, el IVA lo paga tu home. Sí, escuchaste bien. El IVA lo pagamos nosotros. Electrodomésticos, baños, muebles, pisos y revestimientos. ¿Qué esperas? Visítanos en Home Vega a nivel nacional y aprovecha los días sin IVA con descuentos de infarto. Y este domingo 28 a nivel nacional en nuestro horario de 10 a 17 horas. Difiere tus compras hasta 12 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Home Vega, donde tus proyectos se hacen realidad. No te lo pierdas. Ven, aplican restricciones. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. I99 presenta Diálogo Segunda Emisión, un noticiero con información, opinión y entrevistas. Segunda emisión a través de I99. Hoy viernes, al fin ya. Estamos 25, ¿verdad? ¿O 26? 26 de enero de 2024. Los saluda Wendy Quinte junto a mis compañeros aquí en la cabina principal, Erika en las redes sociales y por supuesto también Leo en la parte operativa. Me acompaña en la plataforma Jaime Velázquez. Jaime, te queremos, Jaime. Obviamente gracias a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Radio I99. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen viernes. ¿Qué tal, mi querida Wendy? Por fin ha llegado el fin de semana. Hay que saludar también a Roberto Gómez, que se encuentra con nosotros. Y pues obviamente también ya está nuestro invitado, el economista Fernando Villamar. Así que le doy el paso a Roberto para que salude. Muchísimas gracias, Jaime. Un abrazo, Wendy. Un saludo a todos los amigos que nos acompañan siempre en I99, aquí en Diálogo Segunda Emisión. Particularmente que bueno estar junto a ustedes, terminar esta semana bien para empezar buen fin de semana y luego pues una semana nueva de buen esfuerzo y buen trabajo. Wendy. Gracias, Roberto. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. También a nuestro invitado de la tarde de hoy. Lo saludamos al analista económico Fernando Villamar. Bienvenido. Gracias por acompañarnos en estos micrófonos, Fernando. Vamos a arrancar esa entrevista, Jaime. Muy buenas tardes, Wendy, Erika, Leo, Jaime, Roberto. Un cordial saludo a todos ustedes, a los que conforman I99. Presto para cualquier inquietudes que ustedes tengan desde el punto de vista de este contexto que nos engloba, como es la parte política o económica, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? Un placer tenerte por acá en I99. Y la pregunta que todos los ecuatorianos se hacen, ¿cuál es el futuro económico del Ecuador? ¿Cuáles son las posiciones que existen tanto en estos momentos que el presidente Noboa ha mandado una reforma tributaria, digamos, en la cual pues el IVA va a subir del 12 al 15%, y en la Asamblea existen una serie de posiciones específicas de algunos asambleístas que están proponiendo ciertos cambios? Cuéntanos un poquito cómo, desde el punto de vista económico, lo ves tú, a tu criterio, y cuál sería lo más idóneo para el Ecuador. Muchas gracias, Jaime. A ver, contestando a tu pregunta, es importante tener en contexto que la situación económica debemos analizarla desde un tiempo antes y un tiempo después. Si nosotros nos direccionamos a los indicadores del Banco Central, podemos darnos cuenta que desde el punto de vista del crecimiento económico de la economía, lamentablemente desde el punto de vista real la economía no viene creciendo a raíz del año 2018. ¿Qué quiero decir con esto? No lo digo yo. Están dentro de la información que de alguna manera recopila
y establece sus análisis estadísticos del Banco Central del Ecuador. Esto se da como consecuencia de que estos últimos 7 años, lamentablemente, se ha destruido la estructura de producción estatal desde el punto de vista de la economía ecuatoriana. Y digo esto porque, económicamente hablando, existen dos estructuras muy importantes en la economía, como es la demanda agregada y la oferta agregada. Quienes no entienden esto, es importante que conozcan que lo más importante para que una economía pueda tener un crecimiento cada vez más acelerado es que la oferta agregada esté contemplada de acuerdo a una estructura de producción que puede ser de alguna manera establecida por parte del Estado o por parte del sector privado, indistintamente quién lo haga. Pero bueno, se hicieron estructuras que permitieron en su momento tener un costo de energía más bajo. Esto quiere decir, evidentemente, cuando se construyeron las famosas represas hidroeléctricas, que quienes tenemos un poco conocimiento de la historia y quienes vivimos la historia, sabemos que en la década de los 80 y 90 siempre se criticó esta generación termoeléctrica y siempre se indicó que lo más aconsejable era aprovechar los recursos naturales de la economía ecuatoriana, como era el agua. Bueno, vino un gobierno, indistintamente de la tendencia política, hicieron y construyeron las hidroeléctricas, que era beneficioso y es beneficioso para la economía ecuatoriana. Sin embargo, durante estos últimos 7 años nos hemos dado cuenta que no se le ha dado mantenimiento, más bien se la ha venido destruyendo. Como consecuencia, insisto, de un entorno político no adecuado, porque debemos tener una visión desde el punto de vista del Ecuador, indistintamente de las ideologías y de las banderas políticas, ¿no? Por otro lado, tenemos, insisto, una estructura de producción que no se la ha venido justificando porque también, al igual como hablé con respecto a la energía, toda la vida se ha dicho que somos una economía donde tenemos recursos naturales, pero no hacemos nada para mejorar y darle un valor agregado. Me refiero al petróleo. Desde la década de los 80 hemos tenido beneficios de ingresos petroleros, que dicho sea de paso, también tengo la información del Banco Central, los ingresos petroleros han venido descendiendo. Entonces no hemos venido aprovechando, no tenemos una concepción de que tenemos que irnos hacia los valores agregados. Entonces, insisto, un gobierno vino y dijo, hay que hacer una refinería, indistintamente de dónde la quieran hacer. Si quieren hacerla en Manabí, quieren hacerla en Guayas, quieren hacerla en Esmeralda, donde ustedes quieran. Pero necesitamos urgente haber tenido una refinería justamente en la economía ecuatoriana para poder tener muchos productos que tienen un encadenamiento productivo que son importantes para el entorno económico. Y adicional a eso, tal vez me criticarán muchos, pero tenemos una mano de obra cara. Entonces, cuando tú analizas el contexto empresarial, ustedes se darán cuenta que los empresarios siempre se vienen quejando porque siempre dicen, ¿cómo es posible que tengamos una economía dolarizada y tengamos estructuras de producción caras, como es el tema energético, como es el tema justamente de los insumos, como es el tema de la mano de obra? Entonces, si tú quieres crecer, la única forma de que exista un crecimiento es darle ese entusiasmo al sector productivo, sea este privado, sea este público, pero hay que hacerlo. Porque el otro lado de la economía, como mencionaba, es la demanda agregada, que es un entorno de consumo, en cambio. Correcto. Que eso también ha tenido una dificultad, porque si analizamos justamente la tendencia, aquí tengo la tendencia entre el consumo y la inflación. Nos damos cuenta que desde el punto de vista del consumo, en el año 2022 tuvo un pequeño crecimiento, pero no se compara bajo ningún contexto con respecto a al índice inflacionario. Este índice inflacionario está por encima justamente del entorno del consumo como consecuencia a la oferta agregada. Es decir, estamos ahorita atravesando lo que ya he mencionado en otros medios de comunicación, lo que se conoce en economía como la estanflación. Es decir, estancamiento económico porque no hay crecimiento y como consecuencia lo otro, el elevado coste de producción. Y cuando yo hablo de coste de producción me refiero a todos estos insumos que se utilizan y que son necesarios para los agentes económicos privados. Entonces, nos damos cuenta que el empresario ecuatoriano no puede competir con el empresario colombiano. El empresario ecuatoriano no puede competir con el empresario peruano. Entonces, ahí viene también el otro lado, que es también importante entender cómo se han dinamizado los sectores. Y el mayor sector que se ha dinamizado, para que ustedes tengan una idea, es el sector de la explotación de minas
y canteras, que es algo que evidentemente no se le ha dado protagonismo bajo ningún contexto en este gobierno. Y por otro lado, es lamentable que lo diga el sector de servicios y comercio, que no generan bajo ningún contexto un valor agregado a la economía ecuatoriana desde el punto de vista de la producción. Y en tercer lugar, tenemos las industrias. Una economía sin industria es una economía que no crece. Una economía que no crece es una economía que no está bien desde el punto de vista económico. Clarísimo. Ahora, Fernando, lo que pasa es que ante toda lo que tú has señalado, pues lo has hecho muy bien. La pregunta es, ¿qué hacer? Porque en estos momentos el presidente de la República manda un proyecto de ley para aumentar el IVA. En muchas ocasiones a los ecuatorianos no les gusta pagar más por los insumos o por las cosas. Se habla de sacar subsidios, se habla de generar otro tipo de formas de sacar para poder balancear la caja fiscal que está en rojo. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, tu criterio específicamente con respecto al momento actual del Ecuador y si es beneficioso o no subir el IVA? La pregunta es muy acertada en la medida de que, una vez más, insisto, no hay un conocimiento técnico desde el punto de vista del gobierno, y es lamentable que lo diga. El presidente no tiene bajo ningún concepto cuál es la política económica más idónea para que una economía crezca. Pero contestando a tu pregunta, a ver, hay salidas, por supuesto, y una de las cosas que es importante también es entender que esto que fue establecido en el decreto 111, que dicho sea de paso, también lo conocía el señor Guillermo Lasso, porque aquí dice en el informe que ya la policía tenía los estudios establecidos de cómo este entorno delincuencial organizado había venido creciendo. Y, por supuesto, este gobierno, al no tener un presupuesto contemplado de lo que él dijo en campaña que iba a combatir, que era la delincuencia, no le quedó más alternativa que dar el paso que no lo hizo Guillermo Lasso, que es lo más fácil, es decir, subamos el tributo que más nos representa a nosotros para generar ingresos corrientes. Y en este caso se fueron con el IVA. Pero aquí viene algo que evidentemente es inviable. ¿Por qué? Porque usted le va a castigar justamente a todo el entorno de consumo. Y le va a castigar porque ya económicamente se sabe que cuando usted establece un impuesto ad valorem, que se lo conoce como el IVA, es un impuesto que proporcionalmente le afecta al que menos tiene como al que le afecta de igual manera al que menos tiene como el que más tiene. Pero la diferencia es que el que más tiene puede viajar y puede comprar más barato, lo que los otros no pueden hacer desde el punto de vista económico. ¿Cuáles son las salidas, mi querido Jaime? Muy sencillo, ¿no? Nosotros tenemos que proteger justamente el sistema económico actual, que es la dolarización, que también es una atadura, lamentablemente hay que decirlo, para los diferentes gobiernos, porque solo tenemos la política fiscal de manejo. Pero ¿cuáles son las salidas? Incrementar pues el impuesto a salida de divisas, que es lo que debería hacer justamente el presidente, y no castigar a los que menos tienen con respecto a un incremento del IVA, ¿no? No incremente el IVA, incremente el impuesto a salida de divisas del 3,5 al 6%, porque eso no le va a afectar al que menos tiene, le va a afectar a estos grandes capitales que están acostumbrados a sacar sus recursos, y dicho sea de paso, de acuerdo a la información del Banco Central, adivinen ustedes quiénes tienen los recursos más afuera que aquí en el Ecuador, la banca privada, ¿no? Tenemos un impuesto a la renta, ya se estableció de acuerdo al Servicio de Renta Interna cuáles son los nuevos contribuyentes, los grandes contribuyentes que están incorporados en la nueva lista. Incrementemos pues el impuesto a la renta, que es el impuesto directo, es el impuesto que evidentemente sí genera un entorno de equidad en el sentido de decir, el que más tiene paga más y el que menos tiene paga menos. Esa es la coherencia justamente tributaria. Tienen ustedes, el actual gobierno tiene la responsabilidad de establecer criterios financieros viables para poder construir estas estructuras que son tan necesarias, que dicho sea de paso, son muy rentables en el futuro. ¿Por qué no incrementa el encaje bancario? Para que mediante el encaje bancario, financieramente hablando, usted pueda generar inversiones que le permitan a la economía ecuatoriana a futuro tener esas rentabilidades, que son obvias y son coherentes. Bajo ningún contexto se está jugando con el recurso de los ecuatorianos. Esto es más o menos como decir en una analogía, si yo tengo mi familia y yo puedo sacar créditos quirografarios, si yo tengo esos créditos quirografarios que son mis aportes que hago mensualmente y esos créditos los direcciono para un entorno de inversión que a futuro me genera una rentabilidad, eso va a ser beneficioso.
Pero si yo cojo esos recursos que tengo y los direcciono al gasto, no me va a beneficiar en nada, que eso es lo que va a hacer el presidente actual. Coger recursos y destinarlos al gasto. ¿En qué sentido, en qué mente, yo digo, en nuestra sociedad se puede tomar en cuenta este tipo de decisiones? Es lo más incongruente. Y adicional a eso, mi querido Jaime, tenemos unas reservas internacionales de 5.194 millones de dólares. Invirtamos en estructuras de producción que son rentables. Les acabo de mencionar, la industria minera y cantera es una de las industrias donde la inversión directa privada se está direccionando. ¿Qué hace entonces el gobierno para no invertir justamente en eso? Lo hizo Chile en su momento y Chile salió del atolladero cuando invirtió justamente en el tema minero. ¿No? Fernando, tenemos corto tiempo, por eso concretemos un poquito más la respuesta. Roberto, tiene una sola pregunta para hacer rapidito el tema, para darle chance también a mi compañero. Adelante, Roberto, te escuchamos. Claro. Gracias, Jaime. Yo quisiera retomar desde el tema que quedó usted y que iba a avanzar, en el tema que tiene que ver con las reservas internacionales. En alguna medida, pues hay una disponibilidad de dinero, es menor que la que había seguramente hace 3 años, mucho mayor que lo que había hace 5 o 6, pero la cuestión de quién es ese dinero sigue siendo relevante. Hay gente que dice ese dinero es de los depositantes, de las prefecturas, de los municipios, de la ciudadanía, tiene que ver con la gente, ese dinero no se puede tocar para. Y otra gente que dice, bueno, pues no hay dinero, hay que subir impuestos, igual le va a cobrar impuestos a la gente, seguramente los gastos van a ver afectados a los ciudadanos, se pone en riesgo lo de todos, así que o se gana de los dos lados, de las dos opciones, o igual, ninguna de las opciones es la óptima. Entonces, ¿cómo se le explica a alguien que dice, no, ese dinero no se debe tocar, versus usted que está diciendo, miren, ese dinero está ahí disponible y no tiene sentido tener ese dinero ahí guardado si es que, pues, igual van a subirlo en impuestos? ¿Cómo profundizamos en un minuto en ese tema, en 1 minuto y medio, para pasarle la palabra también a Wendy, como nos comentaba ahí? Mi querido Roberto, muchísimas gracias. Algo tan sencillo como esto. La banca privada tiene recursos suyos, tiene recursos míos. La banca privada, esos recursos nuestros no los deja estéril, los invierte. Y los invierte justamente en todas las actividades que actualmente está direccionada justamente la banca mediante crédito. Es decir, su dinero, mi dinero, lo reinvierte en créditos de consumo, créditos corporativos, créditos pymes, en todo su dinero. Eso no quiere decir que la banca está actuando mal. Si usted actúa de manera responsable con los recursos ajenos, lo único que está buscando es la rentabilidad y el aseguramiento futuro de esa gente. El problema es cuando se establece corrupción. El problema es cuando la visión es coger dinero para beneficiarme de manera particular. Eso es lo malo desde el punto de vista político. Lo ideal es hacer incrementar los recursos. Es lo que yo siempre he hecho en mi vida privada como consultor financiero, que es lo que yo les digo a mis clientes. Si usted tiene un recurso, hay que invertirlo, pero hay que invertirlo con sensatez, con conocimiento, con técnicas que nos ayuden el día de mañana a reducir ese riesgo y tener una mayor rentabilidad. Así de sencillo, Roberto. Muy bien, muchísimas gracias por esa explicación. Gracias. Jaime, adelante. Sí. Bueno, agradecerte, Fernando, por el tema. Le voy a dar paso a Wendy Quindi, que ya estamos a punto de terminar el programa. Así que adelante, Wendy, le escuchamos. Así es, Jaime, Roberto y Fernando, muchísimas gracias por haber estado en estos micrófonos. Definitivamente lo que la gente quiere es tener plata en el bolsillo. Lo que la gente quiere es ver que lo que tiene que pagar en planilla se vea revertido justamente en obras. Lo que la gente quiere es que se invierta para ellos también poder tener mejoras. No es solamente de coger, yo pago planillas o yo pago esto, yo pago lo otro, pago los impuestos o pago los aranceles. No, la gente quiere ver todo eso reflejado en su bienestar, en cómo van a seguir adelante, desarrollándose en este propio país, tener a sus hijos en buenos colegios, tener buena calidad de educación, tener buen servicio en el sistema público, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiere la gente, la ciudadanía, los ecuatorianos, que nunca hemos gozado, nunca, porque esa es la verdad, nunca hemos gozado los ecuatorianos de un buen sistema en todos los ámbitos que nos diga, estamos en el país de las 1000 maravillas. Así de fácil, así de sencillo. Vamos a despedir el programa del día de hoy, compañeros, y a nuestro invitado, agradecerle por haber estado con nosotros. No será la última vez que conversemos. Viene el consultorio y, por supuesto, los invitamos a Diálogo de la Tarde. Están todos cordialmente invitados, 17:30. Vamos a tener interesantes invitados y, obviamente, información, así que no se lo puede perder. Como siempre, continúe con toda nuestra buena programación. Nos vemos, chao. Guarda el Zoom.
Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Aprovecha el confort que te ofrece Urbanización Riona. Este proyecto inmobiliario está ubicado en el kilómetro 3.5 de la vía a San Borondón. Ofrecemos departamentos de 665 metros cuadrados. Disfruta de la calidez y